agradecer pues la participación de tantos interesados ya sabemos pues, que son varios los países pues en los que estamos teniendo audiencia. En el webinar pues hoy queremos presentarles como una revisión académica de lo que ha sido la taxonomía bacteriana. Esto lo estamos haciendo pues o consideramos pues un momento interesante pues de revisar este tema, ya que la Facultad de Medicina pues a la cual yo pertenezco, de la cual soy profesor, está cumpliendo 150 años en estos días. Mi universidad pues ya cumple también en estos días 218 años, y uno de los departamentos pues con los que arrancó la facultad es el departamento de microbiología y parasitología pues al cual pertenezco. Entonces todos los que trabajamos en microbiología pues vamos a digamos a tener que estar muy atentos, o digamos o una de, las, digamos, de esas actividades fundamentales es la clasificación o la asignación taxonómica de los microorganismos con los cuales trabajamos. Para esto pues traer aquí a colación la definición de dos términos en los que vamos a estar recurriendo durante toda la charla, que sería la taxonomía y nomenclatura. Son dos términos que están relacionados entre sí, aunque pues digamos que para ciertas cosas vemos que hay ciertas, digamos, falta cierta conexión en el lenguaje. Empecemos con la definición de taxonomía. La taxonomía pues hace referencia a, digamos, esa actividad, ¿cierto? Digamos, es un derivado de la biología que se encarga de nombrar y clasificar los seres vivos, y esto se debe hacer en unas categorías jerárquicas. ¿Listo? Esa taxonomía, ¿cierto? El término taxonomía pues hace, digamos, es la unión de dos términos griegos: taxo, que se refiere como a orden, ¿cierto? Y nomia como a la ley, ¿cierto? ¿Cómo es esa ley del orden o de esa clasificación en la que vamos a organizar los seres vivos? Esta definición ha ido cambiando un poco con el tiempo a medida pues que hemos ido entendiendo mejor los seres vivos y con el desarrollo de tecnologías que nos ha permitido pues mejor discriminar estos organismos. Y en el caso de la nomenclatura, pues la nomenclatura sobre todo se refiere a cuáles son las reglas, ¿cierto? Tiene que existir unas reglas, de hecho pues las hay unos comités de cuáles son esas reglas que se deben seguir para nombrar los grupos taxonómicos en las diferentes categorías, ¿cierto? Desde las categorías más grandes como filum, ¿cierto? A las categorías, digamos, más de mayor resolución, como pueden ser género y especie. Volviendo entonces digamos, a la taxonomía, cómo se hace, ¿cierto? ¿Cómo arranca esto? Digamos que lo que nosotros tenemos ahora casi que se fundó, ¿cierto? Hace más de 3 siglos con el trabajo de Linneo. Mucho de todo ese trabajo de Linneo, pues todavía esas ideas se conservan, y para la época, ¿cierto? Recuerden que esto arrancó con animales y plantas, pero y para la época, entonces, ¿cuáles eran esas características que se podían medir, ¿cierto? Que podían ser evaluadas para hacer esta taxonomía? Pues eran características anatómicas, fisiológicas, y pues posteriormente aparecieron o se integraron las bioquímicas. Entonces pesaba mucho lo morfológico, lo anatómico y lo fisiológico que se podía medir a simple vista, ¿cierto? Macroscópico. Entonces, por ejemplo, derivado de este sistema, durante mucho tiempo la humanidad pensó que los cerdos y los hipopótamos eran especies relacionadas, ¿cierto? Con esta idea pues de que las características anatómicas y algunas fisiológicas pues estarían definiendo esa relación de los organismos. Cuando se hacen los análisis ya genómicos evolutivos, realmente lo que se ve es que no, que los hipopótamos realmente están más cerca de las ballenas que de los cerdos. ¿Listo? Entonces, digamos, este problema, o lo que trato de ejemplificar aquí, esta situación de confusión, fue más, digamos, en los animales y las plantas no fue tan, digamos, tan frecuente, aunque se presentaron como en este caso, pero en el caso del mundo microbiano, imagínense el problema. Estas características son mucho más difíciles de medir. Aquí, entonces, digamos que se tiene el acuerdo que los microorganismos son el taxa más problemático para hacer la asignación taxonómica con características fenotípicas, y sobre todo, pues, digamos, porque esas características fenotípicas no van a reflejar el proceso evolutivo o el ancestro, digamos, la ancestría que tienen las especies.
Entonces, aunque la taxonomía, ¿cierto? Por definición, ¿cierto? Va a estar basada en la combinación de diferentes propiedades, ¿cierto? Se ha hecho, pues, o sea, se ha orientado tradicionalmente sobre todo a estas características fenotípicas, ¿cierto? Incluso, pues, sabiendo, digamos, ya con la teoría de Darwin de la evolución y el ancestro común, pues ha sido difícil, pero es un deseo de que la taxonomía debe estar basada en las relaciones evolutivas en los seres vivos, como la manera, pues, cierto, eso es la manera más natural de organizar los organismos. Digamos que desde el año 91 ya sale una publicación apuntando a que es una necesidad de incorporar, cierto, como una característica fundamental en la taxonomía esas relaciones evolutivas. Entonces, pero la realidad es que la mayoría de la microbiología, pues, la hemos escrito o se ha escrito basada en estas características morfológicas y fenotípicas. Y esto ha llevado claramente a confusión, ¿cierto? Incluso pues vamos a tratar ahora el tema específicamente de las bacterias, pero ¿cierto? Digamos, en micología, ¿cierto? En parasitología, sabemos pues los problemas que se han tenido, hongos que resultaron ser parásitos y viceversa, y dentro del grupo de las bacterias, pues vemos cómo con los análisis actuales evolutivos y filogenómicos, muchos microorganismos están sufriendo pues digamos una reestructuración de su taxonomía. Entonces, el llamado, ¿cierto? La recomendación es que cada vez apoyemos más nuestros análisis taxonómicos basados en estrategias filogenéticas, y esto pues con la idea de mejorar la taxonomía, pero pues también ayudar a organizar y a estructurar de una manera más coherente esa organización de estos microorganismos. Vamos a empezar un poco con la historia, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿por qué fue o por qué ha sido, digamos, tan importante las características fenotípicas para la taxonomía bacteriana? Entonces, tenemos que arrancar de cuándo empezó esto. ¿Cierto? Esa taxonomía, pues para empezar, vamos a devolvernos al año 1923, fue en el año donde se publicó el manual de Berchy, ¿cierto? Yo creo que todos los que trabajamos en bacterias hemos pues, de una manera u otra interactuado con este manual. Cuando se crea esto es un producto de la Sociedad Americana de Microbiología, que pues, para la época estaba muy organizada, pujante, y presentaron con las herramientas de la época un manual para hacer una asignación taxonómica. Listo. Este manual, pues, para 1923, ¿cierto? Se podía, o sea, se iba a basar, pues, les decía, en lo que se podía hacer en los laboratorios de microbiología. Esto es una imagen del, digamos, que reflejaría un laboratorio de microbiología en los años 20. Listo. Vemos, pues, material de vidrio, ¿cierto? Obviamente, pues, digamos, hay ciertas técnicas que coinciden con las actuales, los sistemas, pues, de mecheros, todo. Pero, digamos, no había otra manera de interactuar con los microorganismos para la época que no fuera efectivamente el fenotipo. Entonces, que se pudiera cultivar, en qué medio de cultivo, la capacidad para degradar ciertos sustratos. Y ahí es donde se construye, ¿cierto? Se construye este manual que ya hablaba, ¿cierto? De esa organización jerárquica en clases, en orden, familias, ¿cierto? Tribus, géneros y especies, y estaba basado en unas claves citables, pero orientados a que de manera muy práctica se pudiera llegar rápidamente a género y especie. Listo. Entonces ahí, como les decía, pues, ¿qué iba a pesar mucho? La morfología, las condiciones de cultivo y también las características patogénicas. Aquí la microbiología estaba pues todavía muy orientada a la salud. Pero entonces todo eso, les decía, pues la orientación o el lineamiento de esto pues iba más a hacer una identificación pragmática y rápida, pero no orientada como a entender cuál era el marco evolutivo de los microorganismos. Incluso pues con la taxonomía numérica que vino después, todo seguía girando alrededor de el fenotipo, pero en términos de una asignación taxonómica, pues basada en esas características que presentaban los microorganismos, ya pues para la época ya también características bioquímicas. Aquí
Es importante traer a colación, ¿cierto? Ahora vamos a hablar pues mucho de identificación basada en el DNA, pero cuando surge esto, para el año 1923, todavía no se tenía ni idea ¿cierto? Del DNA, o sea, ya se tenía el concepto de gen, descrito pues por Mendel unas décadas atrás, pero no se tenía claro dónde estaban. El gen era una cosa que todavía seguía etera. Solo hasta 1944, con el trabajo de Oswald Abre y sus colegas, ellos demuestran que el DNA es el material de la herencia y que en esa molécula es que están los genes. Entonces, o sea, hay una construcción de toda esa visión fenotípica de las bacterias al margen del DNA. Pasaron décadas, ¿cierto? Hasta que, digamos, logra el DNA entrar como esa herramienta, digamos, de monitoreo evolutivo de los microorganismos. Para el año 1965 se publica el primer trabajo, un trabajo de Zucker, Handel y Pauling. Este es el Linus Pauling de la estructura de la hemoglobina. Hablando pues de que pues ya trabajando en biología molecular y en estructura de proteínas, ellos ven cómo, cierto, la información que ellos leen en esas proteínas y que estaría relacionada pues obviamente a los genes, servían como si yo lo hablo de unos documentos evolutivos. O sea, ahí hay una información consignada evolutiva y que podría servir para entender mejor la evolución y la taxonomía de los seres vivos. Tienen que pasar 12 años más, ¿cierto? De hecho, digamos, Carl Bucy, inspirado pues en este trabajo de Pauling, él publica en el año 77 su trabajo donde utiliza por primera vez el gen ribosomal 16S como un marcador evolutivo, ¿cierto? Demuestra que efectivamente sirve, que se puede hacer y que, digamos, se plantea entonces tecnológicamente la posibilidad del uso de este marcador como información taxonómica. Listo. Todos yo creo que conocemos ese lado pues, de este artículo, pero el otro muy interesante de este trabajo es que al aplicar estos análisis del gen ribosomal 16S con las secuencias que ellos pudieron generar para la época, se descubre el linaje de las arqueas. ¿Cierto? Las arqueas habían pasado desapercibidas, ¿cierto? ¿No? O sea, el uso de las claves, como estaba pues, planteado en esa época por Emmanuel de Bergy, era incapaz de reconstruir, por ejemplo, el proceso de metanogénesis dentro del marco filogenético correcto. Entonces pasaron completamente desapercibidas las arqueas. Entonces, en este trabajo, pues no solamente se muestra el uso o la posibilidad de utilizar el gen 16S con fines evolutivos y taxonómicos, sino que también permitió descubrir un grupo que es tremendamente importante y que con esa tecnología o con ese concepto actual, pues había pasado desapercibido. El uso pues, del gen 16S empezó pues, paulatinamente a incorporarse en los trabajos y ya para el año 2001, ¿cierto? Cogió suficiente fuerza y reputación dentro de los microbiólogos como para ser incorporado en la versión del 2001 del manual de Bergy. Entonces ahí, a partir de ese año es que ya se incorpora el uso del gen 16S como un marcador con fines taxonómicos. Esto siguió avanzando, ¿cierto? Y ya para el año 2019 el manual de Bergy incorpora por primera vez el uso de genoma completo con fines taxonómicos. O sea, donde ya se empieza a ver, pues sobre todo para el análisis de mayor resolución, que el genoma completo es una herramienta aceptada pues ya con fines taxonómicos. Digamos, hay otra cara del uso de las técnicas basadas en DNA, ¿listo? Y es que, digamos, si yo dependo de tener el microorganismo aislado en cultivo in vitro, ¿cierto? Para poder hacer los análisis taxonómicos, entonces vamos a dejar por fuera todos aquellos microorganismos que no sean cultivables y pues digamos, iniciando la década del 2000, ¿cierto? Donde empiezan estos trabajos metataxonómicos, se ve que la gran mayoría de la diversidad bacteriana, sobre todo pues en ambientes, ¿cierto? En sistemas ambientales, no es cultivable. Entonces, vemos que la herramienta actual basada en aíslelo y haga los análisis está dejando por fuera la mayoría de la diversidad bacteriana. Listo. Incluso eso también puede ser un problema en muestras clínicas, ¿cierto? Si yo no tengo las condiciones adecuadas, ¿cierto? Anaerobiosis, sustratos, pues tampoco voy a estar reflejando, digamos, toda esa complejidad del sistema en ciertos modelos infecciosos, ¿cierto? Modelos donde yo tengo
microbiota asociada, como por ejemplo en mucosas. Entonces, digamos, este artículo pues muy famoso, el del Plate Debate, habla de cómo, ¿cierto? Cómo esos métodos son insuficientes para realmente estudiar de una manera, digamos, adecuada, que involucre o que tome toda la diversidad bacteriana utilizando los métodos convencionales. Para ponerles un ejemplo cotidiano, miren, este es un trabajo que nosotros hicimos con un billete de 1.000 pesos, es la denominación, pues un billete de baja denominación acá en Colombia. Entonces queríamos comparar si yo utilizo microbiología clásica que veo y si yo utilizo microbiología basada en DNA, en este caso pues metataxonómica NGS, qué diferencias puedo ver. Entonces cuando se hace un trabajo, ¿cierto? Con un billete similar y se utilizan estrategias de cultivo en condiciones anaerobias, pues con medios estándar se logran detectar 10 géneros. Cuando uno hace un estudio metataxonómico, ¿cierto? Utilizando NGS independiente de cultivo, pues logramos detectar 233 géneros bacterianos. ¿Listo? O sea, realmente la posibilidad de ver, ¿cierto?, que hay en un sistema utilizando los métodos de cultivo es muy, muy reducida. Digamos, esto se ha llevado, ¿cierto? O sea, gracias digamos, a todos los trabajos que se han publicado de metagenómica tipo shotgun, pues se han hecho reanálisis de esos trabajos y hay uno, ¿cierto? Este que les estoy mostrando aquí reciente, donde logran recuperar 8.000 genomas, ¿cierto? De esos metagenomas que se habían reportado en bases de datos públicas. Y utilizando esa información, se logra obtener, ¿cierto?, genomas de 17 filas bacterianos candidatos y de 3 de arquea. O sea, se logra posicionar con genomas y validar la existencia, ¿cierto?, de estos nuevos filas en los procariotes. Entonces esto, pues digamos, esto está acelerando, nos está permitiendo entender toda esa diversidad, incluso pues sin la necesidad de tener los cultivos, pero también planteando, ¿cierto?, digamos, cómo debe ser esa taxonomía cuando vamos a trabajar ya con métodos independientes de cultivo. Ahora, ¿cómo ha sido digamos, desde el punto de vista tecnológico esa taxonomía? Listo, vamos a mirar pues, por ejemplo, vamos a mostrarles un pequeño resumen de esos métodos, orientado pues sobre todo a las técnicas basadas en DNA, que son las que, digamos, a las que quiero prestarle más atención en este webinar. Entonces, la taxonomía bacteriana, pues todos conocemos los métodos basados en fenotipo, ¿cierto? Donde tengo que partir de unos cultivos, en esos cultivos yo puedo utilizar agares, ¿cierto?, suplementados con sustancias cromogénicas. Bueno, hay diferentes maneras de medir eso, sistemas pues incluso automatizados. Y digamos que luego, pues en la última década, pues, se ha introducido ya el uso de espectrometría de masas, donde yo a partir de los mismos cultivos extraigo las proteínas más abundantes, las fracciono y esos péptidos pues los analizo en un espectrómetro de masas por Malditov, lo comparo con una base de datos y pues tengo una idea, digamos, puede ser una asignación taxonómica incluso un poco más precisa. Ahora, las técnicas basadas en DNA, ¿cierto? Entonces, históricamente, pues están, yo creo que prácticamente cubiertas las más importantes o las más reconocidas. Desde el 77, pues el uso del gen ribosomal, la secuencia del gen ribosomal 16S con métodos filogenéticos. Para finales de la década del 2000, la hibridación DNA-DNA, recuerdo que esta era una prueba donde se tenía un microorganismo de referencia. Con el DNA purificado se tiene uno que es el de prueba, que se está evaluando, se mezclan los dos DNAs, se desnaturalizan, dejan que se rehibriden y se calcula qué porcentaje del DNA se hibridó. Y ese porcentaje pues se utilizaba con un umbral pues, de asignación taxonómica. El contenido de GC, ¿cierto? Pues digamos, esto tuvo muy poco uso. Pues el contenido de GC es un gradiente a lo largo pues, de todos los diferentes taxa bacterianos, pero pues cuando se tenían pocos genomas y se veía que la diferencia era mucha, se alcanzó a utilizar, pero realmente esto da muy baja resolución. La electroforesis en campo pulsado, esto pues también es una técnica también muy engorrosa, relativamente pues de baja resolución, muy compleja de comparar entre los resultados de un laboratorio con otros, pues también entró en la obsolescencia. Rápidamente tendríamos los de MLST y MLSA, ¿cierto? Que son, ya es aparte de la secuencia del gen 16S, se agregan otras secuencias de otros genes. En el MLST se utilizan genes sobre todo orientados para análisis de epidemiología molecular, o sea, genes de evolución rápida, posiblemente asociados a virulencia, listo. En el MLSA, por el contrario, se utilizan genes que sí sean conservados, ¿cierto? Que tengan una capacidad más para hacer un análisis evolutivo del grupo, a diferencia pues, del MLST, que sería como en grupos muy cercanos,
orientados pues como les decía a epidemiología molecular de alta resolución. Y luego tenemos las técnicas basadas en genoma completo y bioinformática, donde tenemos el Average Nucleotide Identity, ¿cierto? La técnica de ANI. Pues lleva unos pocos años, pues desde mediados de la década pasada. Los análisis filogenómicos, que son los mismos análisis filogenéticos, pero involucrando ya marcadores alrededor de todo el genoma. La transición de la hibridación de DNA in vitro a la digital, que es ya que tengo la secuencia de mi genoma completo, pues hago unos alineamientos y calculo unos porcentajes de identidad intentando simular pues esta técnica de hibridación de DNA. Y también hay uno menos usado, pues, pero también está en la literatura, el de Average Amino Acid Identity, que sería un idéntico al ANI, solo que en vez de utilizar alineamientos de los genes de la secuencia CDS, son alineamientos de las proteínas hipotéticas que estarían codificadas en esos CDS. Listo. Yo voy a concentrarme en las que consideramos de mayor valor ahora y a futuro, y que digamos que gozan de mayor aceptación en la comunidad científica o académica actualmente, los cuales serían la prueba del 16S rRNA, el ANI y la filogenómica. Vamos a hablar de cada uno de esos tres. Entonces, en el análisis de 16S, entonces aquí lo que hacemos es que se suele partir de un cultivo puro, se extrae el DNA y se hace una PCR para amplificar el gen 16S. Se utilizan unos premios que se desarrollaron hace muchos años, más de 20 años. Bueno, 20 no, casi 20 años, que son el 27F y el 1492R, los cuales cubren prácticamente pues todo el gen. Se hace una amplificación por PCR, se secuencia por ambas cadenas, pues y se ensambla la molécula pues del gen 16S, que recuerden que es más o menos de 1500 bases dependiendo el grupo taxonómico. Con esta secuencia, pues yo la alineo con secuencias de referencia de los grupos con los cuales yo quiero comparar y hago un análisis filogenético típico con un árbol, y con eso pues yo logro hacer una asignación. El gen 16S a la fecha de hoy pues está claro que es un marcador fabuloso para hacer análisis de resolución taxonómica de género hacia arriba. No sirve de género hacia abajo, o sea, no sirve para hacer asignación de especie. Listo. De género para arriba es muy bueno, y tiene la otra ventaja, es que como es tan conservado, yo puedo comparar con grupos muy distantes, incluso de otros filos. Taxas de otros filos los puedo comparar sin ningún problema. Entonces yo puedo ver desde relaciones muy distantes hasta relaciones cercanas a categoría género. Ahora, si yo quiero mayor resolución, pues tengo que ir a otras pruebas. Listo. Entonces, una de las más usadas y más populares es el ANI, el Average Nucleotide Identity. ¿Cómo funciona el ANI? Entonces, en el ANI yo tengo mi genoma, hago la predicción de los CDS, y estos CDS yo los comparo con una base de datos de CDS de genomas de referencia, ¿cierto? De genomas de referencia de cepas tipo ya validadas. Entonces, cada uno de esos genes se va a comparar con su genomólogo, se van a alinear y se va a sacar un porcentaje de identidad. Listo. De los genes que se encontraron homólogos, ¿cierto? Vamos a tener de todos una media y vamos a tener un valor de identidad. Pues se va a sacar una media de los valores de identidad de esos genes. Y esa media del valor de identidad de los CDS de mi cepa de referencia con las diferentes cepas de las bases de datos sería el valor de ANI, que es un porcentaje. Un ejemplo. Entonces nosotros comparamos una cepa. De hecho esta es de un artículo que va a ser publicado recientemente en Tepifilus de un metagenoma. Lo comparamos con la base de datos y encontramos que nuestra cepa pues se parece a Tepifilus succinatidimans a un 98.3% y a Tepifilus thermophilus con un 98.3%. Listo. Entonces este sería el valor de ANI contra las cepas de referencia de la base de datos. Listo. Importante aquí es que en estos análisis se tienen unos genes ya validados como candidatos. Para estas especies se tiene 738, y en mi análisis de los 738 yo logré analizar 666 para uno y 664 para lo otro. Listo. Entonces en un análisis de ANI tengo mi genoma, lo comparo con la base de datos, son cientos de genes homólogos, y yo pues en mi análisis debo tener un G de eso ¿cierto? De cientos de genes sobre los cuales me reportan el valor de ANI. Como regla general, muy criticada, se tiene que a partir del 95% podríamos estar hablando de la misma especie, pues, pero ahora vamos a ver que eso se está reevaluando. Listo. Bueno, ahora vamos al análisis filogenómico.
Entonces, en un análisis filogenómico también vamos a necesitar el genoma completo, hacemos la predicción de los CDS, pero aquí lo que vamos a hacer es que tenemos identificados ya los genomas de otras cepas de referencia y nosotros nos encargamos de buscar genes conservados de copia única, que de hecho ya hay muchos artículos, pues eso ni siquiera los tiene uno que buscar, ya están publicados en muchos de los grupos. Esos genes tienen que tener una característica importante y es que no sufran transferencia horizontal, ¿cierto? Si hay una transferencia horizontal del gen entre diferentes linajes, pues vamos a tener problemas para hacer la asignación taxonómica. Entonces son de copia única para evitar problemas de los parálogos y que no haya transferencia horizontal. Cada uno de esos genes es alineado, ¿cierto? El homólogo es alineado con los homólogos de las diferentes cepas que yo quiero comparar. Se alinean de manera independiente y luego se construye un superalineamiento, realmente es una supermatriz donde están los alineamientos de todos esos genes. Luego esa matriz es sometida a un sistema de cálculo científico, pues si la matriz es muy grande se necesitarán, digamos, mayor capacidad computacional y programas especializados nos calculan una filogenia de cómo sería, ¿cierto?, cladograma de cómo será la relación de las diferentes especies. Hacer estos análisis claramente es el análisis de mayor resolución taxonómica que tenemos a la fecha. Listo. O sea, este es el gold standard. Lo que pasa es que digamos, es un poco más complejo. Y dependiendo de la cantidad de genes que yo utilice, no solamente puedo llegar a resolución de especie, sino incluso de subespecie. Listo. Pero eso dependerá de los marcadores que yo elija para mi análisis. Ahora, digamos que el uso, la aplicación de la metagenómica, ¿cierto? De la filogenómica, gracias a la cantidad de genomas de alta calidad que se tienen en las bases de datos, pues ha permitido que que se empiece a reevaluar esa taxonomía de la que hablábamos inicialmente. Entonces ya para el año 2017 sale un artículo muy importante donde hacen una filogenómica utilizando todos los genomas que se tenían bacterianos pues, para la fecha, sobre todo pues, de genomas pues, de alta calidad, y haciendo este análisis los investigadores pues, se dan cuenta de que una parte considerable de las asignaciones taxonómicas que se tenían no era la correcta. Entonces, digamos, esa taxonomía basada en genoma permite reanalizar y detectar errores que se tenían en la taxonomía. Y quiero recordar que algo como el 56% de los genomas analizados tenían problemas de asignación taxonómica. Con este mismo precepto ya para el año 2018 se aplica en el género Actinobacteria y lo mismo. Entonces permite reorganizar los géneros, proponer nuevos géneros y corregir las asignaciones taxonómicas erróneas que se tenían a la fecha. Para el año 2020 se aplica una tecnología similar para resolver problemas de asignación taxonómica en Bacillus cereus, en el grupo de Bacillus cereus, del cual haré pues, una referencia más detallada al final, que había muchos problemas taxonómicos. Esta es una bacteria de mucho interés industrial, pues lo mismo. Entonces vemos cómo la filogenómica empieza a resolver problemas que se venían arrastrando décadas atrás. Listo. Y para el año 2021 sale este artículo muy recomendado pues, para todos ustedes, en el cual he basado una buena parte de esta presentación. Fue publicado hace unos meses, donde se plantea, ¿cierto?, cómo ha sido la taxonomía fenotípica y la nomenclatura, y cómo, ¿cierto?, hay una necesidad, ¿cierto?, y una recomendación de hacer la transición de los métodos taxonómicos a los métodos basados en genoma completo. Entonces, muy recomendado pues, para que los que quieren revisar más en detalle. Entonces, después de esta revisión, ¿cierto?, teórica, vamos a mirar lo que es un ejemplo práctico. Listo, vamos a poner esto un poco en práctica. Entonces, miren, vamos a irnos al caso de Bacillus. Listo, entonces en el caso de Bacillus, específicamente el grupo de Bacillus cereus, hay especies de muchísimo interés en diferentes áreas, ¿cierto? Porque ahí tenemos agentes relacionados con bioterrorismo como el Bacillus anthracis, ¿cierto? Tenemos el Bacillus cereus, que puede ser un patógeno que contamina los alimentos, pues de intoxicación alimentaria, o el Bacillus thuringiensis, que es una especie de un interés industrial grandísimo. Listo, entonces yo tengo que diferenciar muy bien, ¿cierto?, cosas que son muy malas para la salud de otras cosas que son de un interés industrial. Entonces, los investigadores en ese trabajo pues
utilizando métodos filogenómicos, pues ven, ¿cierto? Ponen de manifiesto algo que se venía viendo muchos años antes, y es que hay muchísimos problemas taxonómicos. O sea, las inconsistencias en las asignaciones taxonómicas en este grupo son grandes, es confuso, muy confuso. Y digamos que la explicación al problema, sobre todo, pues tiene que ver con que esas características fenotípicas con las que se hacen las asignaciones taxonómicas, cierto, son genes que están en el genoma, pero esos genes se pueden perder, se pueden ganar por transferencia horizontal, listo. Pueden ser relativamente heterogéneos esos genes dentro de la misma especie, o pueden estar presentes en diferentes especies, en diferentes linajes dentro de ese mismo grupo, listo. Parte de la explicación de por qué es tan incierta la presencia de la ausencia de estos genes es que muchos de ellos están en plásmidos, y recuerden que los plásmidos se pierden y se ganan muy fácilmente. Entonces todo esto, ¿cierto? Esto, digamos, es un problema importante para hacer una asignación taxonómica precisa, y llevaba pues a mucha confusión. Desde que salió el ANI empezó la gente a aplicarlo intentando hacer una asignación taxonómica, pero digamos que la manera como se aplicó no fue la correcta, no, digamos esa regla del 95% no fue muy útil, listo, y llevó pues incluso a presentar mayor confusión, o a que se propusieran nuevas especies sin realmente serlo. Entonces la gente empezó a utilizar el ANI digamos, un poco modificándolo según a su conveniencia. Entonces se utilizaron en los artículos pues umbrales entre el 92 y el 96%, pues esto pues para favorecer digamos, la descripción de nuevas especies, listo. Pero cuando uno compara esto con análisis filogenómicos, de esos análisis filogenómicos podemos sacar una asignación taxonómica que se llaman genoma-especies, ¿cierto? Refiriéndose pues a linajes definidos evolutivamente, y veía cómo pues esto no cuadraba, ¿cierto? Como si yo movía estos umbrales, pues resulta que había algunos de esos genomas que yo los podía asignar según el ANI en diferentes grupos, pero pues según las genoma-especies claramente serían asignadas a una sola. Un ejemplo pues es el caso del Bacillus paranthracis. Este Bacillus, pues utilizando el ANI convencional del 95%, también podría ser clasificado como dentro del grupo de Bacillus cereus, que es emético, o sea, ¿cierto? Entonces dos especies de una importancia en salud pues muy grande, pues podría confundirse con el Bacillus paranthracis. Entonces los investigadores en este trabajo les decía, pues arrancan haciendo una filogenómica. Para esa filogenómica utilizan 79 genes de copia única que estaban presentes en los 2231 genes que ellos analizan, y logran reconstruir, ¿cierto? Logran reconstruir los linajes de las 8 especies típicas, ¿cierto? Aceptadas, pues hay otras 4, pues otros 4 que también están validadas, pero estas son las más importantes, donde tenemos una clada de Bacillus cereus sensu stricto, Bacillus mosaicus, toyonensis, luti, micoides, paramicoides, pseudomicoides y citotóxicos. Listo. Entonces, teniendo esta información, teniendo esto ya resuelto, ¿cierto? Entonces ellos recalibran o proponen unos umbrales de ANI. Recuerden que la filogenómica no es accesible pues como tan fácil para todo el mundo, pero ellos proponen que se siga utilizando el ANI, pero recalibrado después de hacer estos análisis, y proponen esta tabla donde digamos, cuando se tiene un Bacillus, ¿cierto? Bacillus cereus sensu lato, pues por cualquiera de los métodos convencionales, yo puedo hacer una asignación a genoma especies haciendo un análisis de ANI, y los comparo con la base de datos, ¿cierto? Aquí en el artículo, pues el que esté interesado lo podrá consultar. Podré comparar con genomas de referencia para cada uno de estas 12 genoma especies. Si el ANI me da igual o superior al 92.5%, yo lo podría asignar en cada uno de los grupos, y ahí ya tendría mi genoma especie. En el caso tal de que yo esté interesado en las subespecies, por ejemplo Cereus anthracis, se debe comparar con genomas específicos. En el caso del Bacillus cereus, pues se comparará con esta especie, la Mosaicus subespecie cereus, la cepa AH187, y me debe dar un ANI superior al 97.5%. En el caso del Bacillus anthracis, pues debería dar con esta cepa, la cepa Ames, un 99%
96.9% o superior en el ANI para hacer esa asignación a subespecie. Adicionalmente, como es muy importante el fenotipo, y pues eso no se quiere dejar por fuera, la presencia y ausencia de ciertas toxinas pues va a marcar, ¿cierto? Esas características importantes fenotípicas. Entonces ahí se deja abierta la categoría de biobar. En el caso pues del Bacillus cereus, si se considera que es emético, pues porque va a tener adicionalmente pues a esto, se hace un análisis y se detecta la presencia de los genes CES ABCD que tienen que ver con la expresión de la toxina cereulida. Listo. También se puede hacer la detección pues, de la toxina por otros métodos. La idea es demostrar o que estén los genes o la presencia de la toxina. Y en el caso pues, del Bacillus anthracis, pues la idea es que estén presentes, ¿cierto?, la toxina o que estén los genes CALEF y PGAPA relacionados con la producción de la toxina. Entonces, este modelo, digamos es específico para Bacillus, pero abre un poco pues como lo que va a ser el futuro de las asignaciones taxonómicas combinando, ¿cierto?, revisión filogenómica, una herramienta más pragmática como el ANI, pero también posiblemente dejando abierta la descripción de esas características fenotípicas importantes según en salud en industria, que serían esta asignación de biobar. Al final, entonces lo que se propone es una asignación taxonómica donde está el género, la genomoespecie, la subespecie si es el caso y el biobar. Listo. Entonces, vamos a poner esto en un marco práctico, ¿cierto? Un ejercicio pues, de los que hemos hecho en el laboratorio para, digamos, dejar esto un poco más claro. Entonces, nosotros hemos trabajado esto con la empresa agrobiológico Safer. Ellos son pioneros pues, en adoptar estas tecnologías genómicas para hacer asignación taxonómica de su cepario de bacilos. Ellos tienen bacilos sobre todo orientados para el control biológico. Entonces, en este trabajo, nosotros pues arrancamos con toda esta revisión de los genomas y sacamos un set de 85 genes que son, los validamos como los marcadores más adecuados para hacer las filogenómicas. Y esto pues relacionado con el trabajo que les mencioné anteriormente. Estos son estos genes que nosotros tenemos. Aplicando estos genes hacemos un análisis filogenómico. En el caso pues que les estoy mostrando es para la asignación taxonómica de un Bacillus thuringiensis que tenían en agrobiológico Safer. Mire que cuando hacemos la filogenómica logramos asignar en este linaje del Bacillus cereus sensu stricto, que es donde está el Bacillus thuringiensis, la cepa de ellos. El Bacillus thuringiensis realmente es un Bacillus cereus sensu stricto, sino que posee pues, las toxinas entomopatógenas. Entonces, miren, aquí está pues claramente asignado dentro del, lo que hablábamos anteriormente. Entonces hicimos el análisis de ANI para confirmar y el ANI nos lo asigna dentro de la genomoespecie Bacillus cereus sensu stricto con un 96.9%. Recuerden que el umbral era 92.5%. De todos modos, para confirmar y descartar que no estamos ante cepas que sean de riesgo, hicimos el ANI con el Bacillus mosaicus, su especie, biobar emeticus, donde nos da por debajo del umbral, y con el anthracis. O sea, claramente lo asignamos al Bacillus cereus sensu stricto y vemos cómo no se ajusta a las otras dos de riesgo para la salud humana. Adicionalmente, pues gracias a que se tiene el genoma, pues uno puede buscar de manera dirigida la presencia de los genes, ¿cierto? Como veíamos ahí para la asignación del biobar. Y encontramos la presencia de las tres toxinas, de las entomotoxinas, BIP, CRI y CID, ¿cierto? Confirmando entonces, ¿cierto?, que este sería por fenotipo, pues un Bacillus thuringiensis. Adicionalmente, pues también se descarta la presencia de genes que ofrezcan un riesgo para la salud humana, como las toxinas de Bacillus anthracis o la cerulilidad del Bacillus cereus, ¿cierto? Estos genes estaban todos ausentes. Entonces, ven cómo, ¿cierto? Entonces, cómo combinando todas estas herramientas, entonces ya nos vamos posicionando a esa taxonomía de alta resolución, donde, ¿cierto? Podemos asignar especie, subespecie, pero también podemos anticipar las características fenotípicas que van a tener esas bacterias, ya sean de interés en salud humana o de interés industrial. Al final, ¿cómo se repunta un resultado de esto? Lo que fue el trabajo que hicimos en colaboración con Safer, pues, según esta nueva taxonomía, sería Bacillus cereus, ¿cierto? Sensu stricto, este sería el genomobar, y biobar thuringiensis, ya que posee las tres entomotoxinas CRI, BIP y CID. Entonces ahí combinamos, ¿cierto? Todos esos aspectos que les he mencionado, pues los estaríamos combinando acá y utilizando la tecnología del análisis genómico. Bueno, para finalizar, entonces
¿cierto? Empezamos la charla hablando de lo que sería el pasado, el presente y el futuro de la taxonomía. Entonces, el pasado, ¿cierto? Lo tenemos claro que son cómo construimos esto, que pues fue muy útil, basado en el fenotipo, ¿cierto? En esas características patogénicas, características de interés industrial, características de medios donde se cultivaban, listo. De ahí hemos ido migrando paulatinamente a incorporar los métodos basados en DNA. Actualmente se utiliza muy, ¿cierto? El 16S está presente en casi todos los trabajos y ya en publicaciones científicas ya casi que es una exigencia ir a hacer análisis filogenómicos para hacer asignación taxonómica. Pero todavía, digamos, dependemos mucho del cultivo y dependemos digamos, de ciertas características fenotípicas. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el futuro? O sea, entonces, en el futuro ya está la tecnología, la filogenómica está, ¿cierto? Podemos hacer un montón de análisis con esa información genómica, pues es hacer esa transición, ¿cierto? Incorporar cada vez más estos métodos genómicos al análisis, digamos, no solamente a esa taxonomía, sino a la predicción de características fenotípicas basadas en los genotipos y empezar a conciliar la taxonomía, ¿cierto? Nosotros, digamos, la experiencia que nosotros tenemos acá en el laboratorio nos ha mostrado que la reclasificación es algo muy frecuente en las universidades, en las empresas, pues esa tarea está y la herramienta, pues yo creo claramente es el análisis genómico. Nosotros pensamos que, digamos, como recomendación para todos los que trabajamos en microbiología, digamos que podemos pensar hay dos herramientas que serían las más útiles. Una, el gen 16S no desaparece, ¿cierto? El gen 16S se debe seguir usando, se puede seguir utilizando, ¿cierto? Pero llegando hasta esa asignación taxonómica de género. Y esto es muy importante, sobre todo para especies nuevas o para linajes nuevos, cuando tengo géneros nuevos, familias nuevas. Si yo tengo algo muy nuevo, el gen 16 es muy importante para hacer esa asignación. La otra es pues para confirmación. Yo debo confirmar que efectivamente a donde yo estoy llegando, el género 16 es una prueba relativamente rápida y menos costosa. Ahora, si yo quiero tener todo, ¿cierto? O sea, si yo hago el genoma completo, yo puedo tener 16S, ¿cierto? Y adicionalmente tengo la taxonomía de alta resolución y adicionalmente puedo tener la anotación de características genómicas específicas de mi cepa de interés. Entonces yo puedo tener género rápido, pero también puedo hacer un análisis genómico completo y ajustarme, ¿cierto? O tener la posibilidad de extraer muchísima información de ese microorganismo. Adicionalmente, el genoma es como un punto de llegada, ¿cierto? Es como casi llegar a una frontera final del genoma en términos taxonómicos. Para allá, pues muchos pensamos que ya no hay más. O sea, digamos, ya llega hasta la resolución máxima. Entonces, si yo hago una inversión en genoma, esa misma información yo la puedo reanalizar con las tendencias taxonómicas del momento. ¿Listo? Porque ¿qué van a cambiar? Los algoritmos, los genes que se estén utilizando, que hay que incorporar este gen, presencia o ausencia de este otro gen, todo eso lo vas a poder siempre hacer si tenés tu genoma. O sea, después de que ya haces el genoma, tenés una información que va a ser válida, útil durante décadas. Y pues difícilmente pues vamos a necesitar, por lo menos con fines taxonómicos, información ómica extra pues que no podamos consultar a través del genoma. Digamos, la otra cosa interesante, pues, queremos mencionar es que, ¿cierto? Los costos de secuenciamiento efectivamente se han reducido mucho, o sea, se han reducido mucho, y nosotros en el laboratorio, pues, hemos aprovechado esto, pues, y los servicios pues, de análisis de genómico bacteriano se han reducido considerablemente, pero hemos aprovechado estos 11 años de trabajo en bioinformática para desarrollar protocolos computacionales donde, por ejemplo, los análisis filogenómicos o la detección dirigida de genes se puede hacer de manera automatizada y muy eficiente. Y esto pues nos ha permitido, pues, o nos permite en este momento ofrecer a una fracción de lo que valía hace unos 8 años hacer un genoma bacteriano. Ya pues tiene unos costos más reducidos. Pues para los que estén interesados en probar estas tecnologías, nos pueden escribir al correo del CNSG. Darles pues nuevamente las gracias por asistir, pues felicitar pues a mi universidad, a mi facultad, pues que estamos en esta celebración de 150 años de la Facultad de Medicina, de los 218 de la Universidad de Antioquia, y pues estaré gustoso de resolver las dudas que tengan.